Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. Capítulo 2, versículos del 1 al 15. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero, no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre. La embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura. Y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla del río. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó una criada a recogerla. La abrió, miró dentro, y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Vete». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio como un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, salió y encontró a 2 hebreos riñendo, y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó y pensó: «Seguro que saben lo ocurrido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo, y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua. Me arrastra la corriente. Los humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Los humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Los humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres. No desprecia a sus cautivos. Los humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras. Hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio,
Les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús hace una fuerte advertencia contra las ciudades que, a pesar de los signos y prodigios que él realizó en ellas, seguían en los malos caminos y rechazaban su invitación a la conversión. El pecado ha producido una separación entre el hombre y Dios, que se manifiesta en la indiferencia espiritual. A pesar de tantos gestos de amor, muchos corazones no reaccionaron con fe ni con disposición a cambiar. Los milagros realizados por Jesús eran señales claras de que el reino de Dios estaba entre ellos. Sin embargo, no todos quisieron ver ni escuchar lo que estaba sucediendo en sus propios pueblos. La dureza del corazón impide reconocer la presencia divina que transforma la vida y renueva la esperanza. Jesús lamentó la resistencia de aquellos que lo vieron y escucharon sin dejarse tocar por su mensaje. Esas ciudades recibieron tanto y, sin embargo, se mantuvieron en sus costumbres y en su ceguera interior. El rechazo de la gracia no es un acto trivial, sino una falta que encierra consecuencias eternas. La conversión que Jesús propone no es un camino de culpa, sino una invitación a vivir en plenitud. Dios no deja de ofrecer su misericordia, pero respeta la libertad de cada alma para acogerla o rechazarla. Los pueblos de Corazín, Betsaida y Cafarnaún fueron testigos privilegiados del poder de Dios. Aún así, se cerraron al llamado y permanecieron indiferentes frente a la acción del Espíritu. Jesús expresa una tristeza real por la oportunidad perdida en medio de tanta bendición recibida. No basta con ver milagros o escuchar palabras santas si no hay disposición para cambiar el corazón. La comodidad es una barrera que impide avanzar hacia una vida según el Evangelio. Muchos prefieren quedarse en lo conocido antes que lanzarse a vivir según el querer de Dios. La pereza espiritual es un mal que adormece la conciencia y apaga el deseo de conversión. El mensaje del reino no es solo para escuchar, sino también para poner en práctica en cada decisión. Jesús ofreció señales, palabras, gestos y presencias que mostraban su cercanía y compasión. Su paso por cada ciudad fue un acto de amor y de llamado a la transformación interior. La conversión no es simplemente cambiar de actitud, sino abrir el corazón a la voluntad del Padre. Cuando el Evangelio llega, pide una respuesta que sea coherente con la fe que se profesa. Rechazar el mensaje es cerrarse la posibilidad de vivir una vida nueva en Dios. Corazín, Betsaida y Cafarnaún se convierten en símbolos de esa ceguera ante lo evidente. Tuvieron frente a sí la oportunidad de salvarse y no la aprovecharon como se esperaba. Por eso Jesús les dirige palabras duras, no por venganza, sino por el dolor de no haber sido escuchado. El juicio que se menciona en el Evangelio no es una amenaza, sino una consecuencia lógica. Si no se acepta la luz, se permanece en la oscuridad y sus efectos se hacen notar en todo. Tiro y Sidón, aunque paganas, habrían reaccionado mejor ante los mismos milagros. Eso resalta aún más la gravedad de la indiferencia de quienes sí lo tuvieron todo. La gracia es un don, pero también una responsabilidad que implica una decisión personal. Dios no obliga, pero llama, y quien oye ese llamado debe responder con prontitud. El Evangelio no puede ser ignorado sin consecuencias en la vida presente y en la eternidad. La indiferencia ante el mensaje de Dios no es neutral, sino una forma de negación activa. Jesús hace esta advertencia con claridad porque conoce el corazón del hombre. Él sabe lo que implica rechazar la oportunidad de redención cuando ésta se presenta. Cada vez que se resiste el cambio que Dios propone, se endurece el corazón un poco más. Y cuando el corazón se endurece, se vuelve incapaz de percibir la acción del Espíritu. No es el milagro lo que convierte,
sino la apertura interior que acoge la gracia. Por eso, aunque los milagros abundaron, muchos permanecieron igual o peor que antes. Jesús señala esto para que no volvamos a cometer el mismo error con nuestras vidas. Aún hoy, su palabra llega a nosotros con poder y claridad para invitarnos a cambiar. No hay excusas válidas cuando el llamado a la conversión ha sido escuchado tantas veces. Dios continúa manifestándose en la vida diaria de múltiples formas que debemos saber leer. Si no respondemos, corremos el riesgo de repetir la historia de estas ciudades insensibles. Cada uno debe revisar qué tanto ha acogido el Evangelio en su vida concreta y cotidiana. La fe no es solo un pensamiento o una emoción, sino una práctica constante del bien. La respuesta a Dios no se da solo con palabras, sino con obras que reflejan su presencia. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm fueron favorecidas con una visita divina y no reaccionaron. Nosotros también hemos sido favorecidos con la fe, los sacramentos y la comunidad cristiana. Eso no nos hace mejores, pero sí más responsables de vivir como discípulos del Señor. La gracia recibida no puede quedar estancada, debe producir frutos de justicia y santidad. El pecado, si no se combate, vuelve a endurecer lo que Dios intentó suavizar con su amor. Las oportunidades de conversión no son eternas, por eso hay que responder mientras hay tiempo. Jesús continúa su camino y no se detiene indefinidamente en un solo lugar. Hoy pasa junto a nosotros como pasó por esas ciudades, y también espera nuestra respuesta. No dejemos pasar el día sin hacer un acto de entrega y decisión por el Evangelio. Las palabras de Jesús son para todos los tiempos, y su advertencia sigue vigente. No hay mayor tristeza que haber recibido tanto de Dios y no haber hecho nada con ello. El reino de Dios está cerca y espera corazones listos para recibirlo con alegría. Estas ciudades no fueron capaces de responder a esa cercanía. No repitamos esa historia. Vivamos con la certeza de que cada día es una nueva posibilidad para cambiar. La palabra de Dios no es solo un recuerdo del pasado, sino una luz que guía el presente. Abramos nuestras vidas a esa luz y dejemos que ilumine cada rincón de nuestro ser. Dios quiere salvarnos, pero espera nuestra disposición para caminar a su lado. No seamos indiferentes ante tanto amor ofrecido y tanta verdad anunciada. Vivamos como discípulos que escuchan, obedecen y aman con todo su ser. Así nuestras vidas no quedarán vacías, sino llenas de gracia y de frutos duraderos. Las bendiciones que Dios nos concede no son para guardarlas sin fruto. Cada día representa una nueva oportunidad para vivir conforme a su voluntad. No podemos permitir que la indiferencia apague la luz que Dios ha puesto en nosotros. El llamado a la conversión es urgente y constante, no debe ser postergado. La vida cristiana exige compromiso y entrega diaria al mensaje del Evangelio. Es necesario cultivar el corazón para que la gracia fructifique en obras buenas. La comunidad de creyentes debe ser un apoyo para crecer en fe y santidad. La oración fortalece el alma y abre los ojos para reconocer la acción divina. El Espíritu Santo es guía y consolador en el camino hacia la conversión auténtica. Cuando aceptamos su presencia, somos transformados desde dentro hacia afuera. El amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo y en la justicia que practicamos. No basta la fe sin obras que la respalden y demuestren su sinceridad. Los testigos fieles son luz en medio de la oscuridad de este mundo. Su vida ejemplar atrae a otros a conocer la verdad del Evangelio. Cada gesto de bondad y misericordia es una semilla sembrada en terreno fértil. La conversión no es un acto puntual, sino un proceso que dura toda la vida. Dios acompaña a quienes se deciden a seguirlo con perseverancia y humildad. No hay obstáculo que Él no pueda superar cuando confiamos plenamente. El tiempo es un regalo que no debe desperdiciarse en distracciones vanas. Cada instante cuenta para construir una vida plena en la gracia de Dios. Renovar el compromiso con el Evangelio es responder al amor que recibimos. No permitamos que la rutina apague la pasión por servir y amar.
Jesús sigue invitando a abrir el corazón sin reservas ni miedos. El reino de Dios es para quienes aceptan vivir según sus mandatos de amor. Quienes responden con generosidad son acogidos en su casa con gozo eterno. No hay mayor alegría que saber que hemos vivido para Dios y su gloria. Las ciudades que rechazaron a Jesús son un llamado a no repetir sus errores. Somos responsables de nuestras decisiones y del camino que elegimos. La conversión es la puerta que nos conduce a la vida verdadera y plena. No dejemos que la incredulidad nos aleje del plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Vivamos conscientes de que somos luz en medio de la oscuridad. Confiemos en la misericordia infinita del Señor y en su poder para salvar. En este segundo punto de la reflexión meditemos sobre la frase: porque si bien los pecados que hemos cometido por nuestra debilidad son perdonados por Dios si nos arrepentimos, pero el acto de negar la ayuda de Dios, su auxilio y su misma misericordia no se perdonará ni en esta vida ni en la otra. Jesús, al ver esa indiferencia de la gente, muestra que las consecuencias de rechazar a Dios son irremediables si no nos convertimos y seguimos como vamos. No olvidemos que, previamente, Jesús nos mostró todo su amor y bondad al concedernos lo que le pedimos, aun sin merecerlo. Así es el actuar del Señor. Siempre busca primero la salvación de todos los hombres. Cristo quiere darnos una nueva vida y seguir alimentando nuestro espíritu con su gracia. Dejemos de rehusarnos a recibir la misericordia del Señor que nos transforma y nos vivifica. No tendría sentido levantarnos y acostarnos como una hoja en blanco, sin letras ni mensajes, pues así serían los días sin la esperanza ni la vivencia de su palabra. Dios es un Dios de justicia que declara al hombre salvo a través de su poder, y todo aquel que espera en él no quedará defraudado. Lo que Dios hará por nosotros, lo hará en los días de nuestras vidas. Por eso, nos ha enviado sus mensajeros, nos ofrece su Espíritu Santo, nos colma con sus dones y nos protege de los peligros. Todo con el fin de que recapacitemos y nos arrepintamos de nuestras faltas. Dios no abandona a quien busca su rostro con sinceridad y empeño. La misericordia divina está siempre disponible para transformar y sanar. Cada acto de rechazo a esta ayuda es un alejamiento que afecta el alma. La indiferencia hacia el auxilio divino conduce a una pérdida irreparable. El pecado que se vuelve costumbre endurece el corazón y nubla la razón. Jesús nos ofrece su mano para levantarnos y empezar de nuevo. No debemos cerrarnos a la gracia que nos hace libres y felices. El amor de Dios no conoce límites ni condiciones. Es un amor paciente que espera el momento propicio para entrar en nuestras vidas. Cada día es una invitación a recibir esa misericordia y vivir en su luz. El Paráclito es el guía que ilumina nuestro camino hacia la conversión. Nos fortalece en la debilidad y nos sostiene en la lucha contra el mal. Aceptar su presencia es permitir que Dios actúe en nosotros. Cuando nos resistimos, permanecemos en la oscuridad del egoísmo y la indiferencia. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a la voluntad divina. Renunciar a la ayuda de Dios es elegir el camino que conduce a la destrucción. Pero la esperanza nunca se pierde mientras exista disposición a cambiar. Jesús no se cansa de llamar y esperar nuestra respuesta. La conversión es un proceso constante que transforma pensamientos y acciones. Nos invita a dejar atrás el pasado y caminar hacia la plenitud en él. Cada sacramento es un signo de la misericordia que renueva nuestro ser. La confesión nos limpia y fortalece para no caer nuevamente. En Eucaristía vemos el alimento que sostiene el espíritu en su jornada. La oración abre el corazón y estrecha la relación con el Padre. Y vida cristiana es una batalla diaria en la que Dios nos acompaña. No estamos solos en esta lucha, pues Él nos envía sus dones para vencer. La gracia es un regalo inmerecido que debemos acoger con humildad. Rehusar esta gracia es negarnos a nosotros mismos la salvación. Jesús nos llama a vivir en comunión con Él y con los hermanos.
El rechazo a esta llamada nos aísla y debilita espiritualmente. La historia de la salvación es testimonio del amor que no desiste. Dios creó al hombre para la felicidad y la eternidad. Cuando elegimos el pecado, nos alejamos de ese destino glorioso. La conversión es el camino para retornar al hogar del Padre. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado con arrepentimiento sincero. Jesús es el puente que reconcilia al hombre con Dios. Su sacrificio en la cruz abrió la puerta de la vida eterna. Cada persona tiene la oportunidad de cruzar ese umbral mediante la fe. El Espíritu Santo es el aliento que nos anima a seguir adelante. Aunque la tentación sea fuerte, no estamos vencidos. La fidelidad a Dios es la luz que disipa toda sombra. Cuando negamos su ayuda, negamos la vida verdadera. Por eso debemos permanecer atentos y humildes para no caer en el engaño. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier obstáculo o debilidad. Su misericordia renueva nuestras fuerzas y nos capacita para amar. Aceptar a Dios es entregarse a una transformación profunda y permanente. El rechazo a esta ayuda es un camino de muerte que debemos evitar. Jesús quiere que todos sus hijos alcancen la salvación y la felicidad plena. Su corazón está abierto para recibirnos con amor y perdón. No permitamos que la soberbia o el desinterés nos aparten de esta verdad. La vida es un don sagrado que se nutre con la gracia del Señor. Cada día es una oportunidad para crecer en fe, esperanza y caridad. El Paráclito es la fuerza que renueva nuestro interior y nos hace capaces de amar sin medida. Dios nos llama a ser testigos de su amor en el mundo. El rechazo a su ayuda es un obstáculo para cumplir esta misión. Pero la misericordia divina está siempre dispuesta a perdonar y restaurar. La conversión es la respuesta adecuada a esta realidad de amor. Dejemos que la gracia penetre en lo más profundo de nuestro ser. Vivamos con la certeza de que Dios siempre actúa para nuestro bien. Su poder es más grande que nuestras debilidades y caídas. Confiemos en Él y permitamos que nos transforme. El rechazo a la misericordia es una puerta cerrada que solo nosotros podemos abrir. Jesús nos espera con paciencia infinita y brazos abiertos. Su ayuda es el camino para alcanzar la verdadera libertad. No desaprovechemos esta oportunidad que nos ofrece cada día. Debemos de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Su amor nos impulsa a seguir sus caminos con valentía y confianza. Así podremos vivir plenamente la salvación que Cristo nos ganó con su sacrificio. La misericordia de Dios no tiene límites ni condiciones. Él siempre está dispuesto a perdonar y renovar el corazón cansado. No existe barrera que su amor no pueda superar. Cada vez que nos acercamos con humildad, encontramos esperanza. La ayuda divina no es un premio, sino un regalo inmerecido. Dios ofrece su gracia para transformar nuestra realidad. No podemos rechazar este don sin poner en riesgo nuestra salvación. La indiferencia espiritual es una herida profunda que lastima el alma. Negar la presencia de Dios es negar la vida misma. Cada acto de conversión abre una puerta hacia la eternidad. Jesús nos invita a vivir en comunión con el Padre y con los hermanos. El alejamiento de Dios conduce a la soledad y al vacío interior, pero Él no abandona a sus hijos y siempre busca su retorno. El Espíritu Santo es la fuerza que impulsa el cambio verdadero. Su acción es silenciosa pero poderosa en el corazón arrepentido. Aceptemos su presencia con apertura y confianza plena. No dejemos que el orgullo nos impida recibir su ayuda. La justicia divina es también misericordia para quienes buscan sinceramente. Dios conoce nuestras debilidades y no las rechaza, sino que las sana. El perdón es la llave que abre camino hacia la vida nueva. Renunciar a la gracia es renunciar al regalo más grande que podemos recibir. La conversión nos libera de las cadenas de pecado y la oscuridad. En Cristo encontramos la fuerza para cambiar y crecer en santidad. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. No hay obstáculo que Dios no pueda superar en nuestra vida.
Su amor es más grande que cualquier dificultad o error cometido. No dejemos pasar el tiempo sin aprovechar la misericordia que se nos ofrece. El Evangelio es luz que disipa las tinieblas y guía nuestros pasos. La fe que no se transforma en obras queda incompleta y estéril. Jesús nos llama a vivir con autenticidad y coherencia. La negación de su ayuda es un riesgo que pone en peligro nuestra alma. Pero siempre hay tiempo para volver y abrazar la gracia divina. No permitamos que el pecado apague la llama de la esperanza. Vivamos con la confianza de que Dios está siempre a nuestro lado. Su ayuda es el refugio seguro en tiempos de prueba y dificultad. Recibamos su gracia con alegría y gratitud profunda. El rechazo a esta ayuda es la mayor pérdida que podemos sufrir. Jesús nos llama a la conversión con paciencia y ternura. Cada corazón abierto es un hogar para la misericordia divina. En este tercer punto meditemos en la frase: porque si en Sodoma se hubiesen realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Cristo menciona a dos ciudades del pasado, de la época de Abraham, Sodoma y Gomorra. No podemos decir que nuestro Dios es un Dios castigador, ni siquiera pensar que así lo fue en el pasado, pues comunicaba a sus profetas lo que debían hacer para agradarle y obrar su voluntad. Y, por más que advirtió a esos pobladores e invitó al arrepentimiento, ellos no cambiaron sus vidas, por lo que el Señor determinó su final. Dios, por medio de la encarnación de su Hijo Jesucristo, se nos muestra como un Dios de gran amor y misericordia. Nuestro Padre es el mejor de todos, porque primero llama, busca y ofrece su ayuda. Las palabras de Jesús muestran que no ha olvidado lo que pasó con esas ciudades, permitiendo así la reconciliación del mundo con su Padre. Jesús es la imagen de un Dios que anhela la salvación de todos sus hijos. No hay razón para no aceptarlo. Quien hasta el día de hoy no sigue su palabra ni hace su voluntad, es porque está incapacitado para ir hacia Dios. Dios es paciente y lento para la ira, rico en misericordia y amor. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y tenga vida. El llamado divino siempre está presente, incluso cuando nos alejamos. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Su misericordia es más grande que cualquier pecado o error cometido. Los profetas de antaño recibieron la misión de advertir y guiar al pueblo hacia el bien. A través de ellos, Dios mostró su deseo de que todos se arrepintieran. La insistencia divina es señal de un amor que no se rinde. Aunque muchas veces la humanidad se cerró, Dios siguió extendiendo su mano. El juicio final es una consecuencia de la libertad que Dios nos concede. No es un castigo arbitrario, sino la consecuencia lógica de nuestras decisiones. Sodoma y Gomorra representan el ejemplo extremo de rechazo a la voluntad divina. Su destrucción es un llamado a la reflexión sobre nuestras propias acciones. No podemos vivir ignorando la voz de Dios y esperar resultados distintos. La encarnación de Jesucristo es el signo máximo del amor divino hacia el hombre. En él se manifiesta la paciencia y el deseo de reconciliación. Dios no olvida, pero perdona y ofrece una nueva oportunidad. Cada uno está llamado a escuchar y responder al mensaje de salvación. La incapacidad de seguir la palabra de Dios puede deberse a diferentes causas. A veces es el miedo, la indiferencia o la obstinación lo que bloquea el corazón. Otras veces es la falta de conocimiento o una mala interpretación del mensaje. Pero siempre hay espacio para cambiar y abrirse a la gracia. El Espíritu Santo actúa en el interior para iluminar y transformar. Su ayuda es esencial para escuchar la voz del Señor con claridad. No podemos avanzar sin su guía y fuerza. La fe es un don que se cultiva y crece con la apertura a la gracia de Dios. Cada paso hacia Dios es un acto de valentía y humildad. Aunque las caídas sean parte del camino, la perseverancia es lo que cuenta. Jesús acompaña a cada persona en su proceso de conversión. Su amor es un faro que nunca se apaga. Nos invita a confiar en su plan de salvación.
La reconciliación con Dios es posible en todo momento. No hay barreras que su misericordia no pueda superar. El ejemplo de las ciudades nos recuerda la importancia del arrepentimiento. No podemos tomar a la ligera la invitación a cambiar nuestras vidas. El Evangelio es una llamada urgente y amorosa. Dios no se cansa de esperar el regreso de sus hijos. Cada uno está llamado a ser un testigo vivo de su amor. La transformación comienza cuando abrimos el corazón. No podemos hacerlo por nosotros mismos sin su ayuda. La gracia nos capacita para superar las dificultades y seguir adelante. El rechazo a esta ayuda es un obstáculo que debemos evitar. Jesús es la imagen perfecta del amor y la misericordia de Dios. Su vida y enseñanzas son un modelo para todos los creyentes. Seguirlo es el camino hacia la verdadera libertad y felicidad. Dios no cesa de llamar a sus hijos con amor constante y paciencia infinita. Su deseo es que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Cada aviso, cada palabra de sus profetas es una manifestación de su ternura. Él nos ofrece siempre la oportunidad de arrepentirnos y cambiar el rumbo. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo doloroso, pero justo. Refleja la gravedad de cerrar el corazón a la misericordia y la conversión. Cuando un pueblo se endurece en su maldad, no hay posibilidad de salvación. Sin embargo, el Señor nunca deja de abrir caminos para su regreso. La encarnación de Jesús es la mayor prueba del amor que Dios tiene por nosotros. A través de su Hijo nos brinda la oportunidad de redimirnos y vivir en paz. La historia del pueblo de Israel muestra tanto la justicia como la misericordia divina. Dios actúa siempre con sabiduría y busca la santidad de su pueblo. La invitación al arrepentimiento es un regalo que no debemos despreciar. Cada uno de nosotros está llamado a escucharlo y responder con fidelidad. No se trata de temer un castigo, sino de comprender el valor de la vida nueva. Por eso es urgente abrirnos a su luz y dejar que transforme nuestro ser. Jesús nos recuerda que la salvación no es solo para unos pocos, sino para todos. Es un don inmenso que nos impulsa a vivir en justicia y amor hacia los demás. La conversión es el camino para experimentar esta vida plena en comunión con Dios. Cuando elegimos la obstinación y el egoísmo, nos alejamos del plan divino. Pero Dios siempre nos ofrece una mano para levantarnos y seguir adelante. Su amor no conoce límites ni condiciones que no puedan ser superadas. La misericordia es la clave para entender el corazón de Dios y su acción en el mundo. Cada día es una nueva oportunidad para acoger esta misericordia y renovarnos. No permitamos que la dureza del corazón nos impida vivir en libertad y gracia. El ejemplo de Sodoma y Gomorra es un llamado a revisar nuestras vidas. La vida cristiana es un proceso de constante conversión y crecimiento. Cada día debemos esforzarnos por vivir según la voluntad del Padre. La obediencia a Dios es la expresión más genuina de nuestra fe. No podemos ser seguidores de Cristo sin un compromiso real y constante. La gracia que recibimos en los sacramentos nos sostiene y fortalece. La oración es el diálogo que fortalece nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a ser testigos de su amor en el mundo con nuestras acciones. La conversión personal es el primer paso para transformar nuestra sociedad. Cuando nos abrimos a la gracia, somos luz para los demás. Cada acto de amor y justicia es una manifestación del reino de Dios. No estamos solos en la lucha contra el mal y la injusticia. Dios camina a nuestro lado y nos sostiene con su poder y ternura. El rechazo a esta ayuda divina es la verdadera causa del sufrimiento humano. Jesús nos invita a confiar en Él y a permitir que nos transforme. Su presencia es el camino seguro hacia la salvación y la felicidad eterna. No permitamos que la falta de fe o la incredulidad nos alejen de su amor. La misericordia de Dios es un manantial que nunca se seca ni se agota. Abramos nuestro corazón para recibirla con alegría y humildad. Así viviremos la verdadera libertad y alcanzaremos la paz que solo Él puede dar. En este cuarto punto meditemos sobre el día del juicio.
La eternidad, para muchos, es un tema del cual se sabe poco. Nadie habla del día del juicio final, que determina la eternidad o la estadía en el infierno. Muchos pasajes de la Biblia ilustran aquel momento del que nadie podrá escapar. El día del juicio es una realidad evangélica que nadie puede negar, y en nuestro caso, algo a lo que debemos prestar atención y trabajar desde ya para llegar de la mejor manera a él. Aquel día saldrán a la luz las obras buenas y las malas, la luz que dimos en el mundo, pero también la oscuridad de nuestros pecados. Para Dios, nada está oculto, y precisamente en eso reside el engaño de Satanás. Hacernos olvidar que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Aquel día se separarán las ovejas de las cabras, para juzgar a cada bando según sus obras. Los buenos serán llevados a la casa del Padre, y los malos apartados del premio eterno. Desde ya, trabajemos en mejorar nuestra vida para, al final, poder pasar la prueba del juicio, confiando en que Dios nos ilumine y nos muestre lo que debemos hacer, y las decisiones a tomar en pro de nuestro bienestar espiritual y de nuestra salvación. El día del juicio es un llamado urgente a la conciencia de cada persona. Es la hora definitiva en que se revelará la verdad en nuestras vidas. No habrá máscaras ni falsas apariencias. Todo quedará descubierto ante la presencia del Señor. Las obras buenas que realizamos serán reconocidas y premiadas. Las malas acciones, las omisiones y los pecados saldrán a la luz. Este día no es para temer, sino para motivarnos a vivir con rectitud. Cada momento presente es una oportunidad para escoger el bien. El juicio es un acto de justicia divina que cumple la voluntad del Padre. Nada escapa a su mirada, ni siquiera lo más pequeño. Por eso, el llamado a la conversión es constante y no puede ser ignorado. La eternidad es una realidad a la que todos estamos destinados. No es un destino incierto, sino un encuentro con Dios y su amor infinito. El infierno, por otro lado, es la consecuencia del rechazo libre y consciente de la gracia divina. Dios respeta la libertad de sus hijos, pero no puede forzar el amor ni la respuesta. La elección entre la vida y la muerte espiritual depende de cada uno. El Evangelio nos invita a vivir con la esperanza puesta en la salvación eterna. No es un castigo, sino una invitación a la comunión plena con Dios. La luz que dimos en el mundo es la manifestación del amor que cultivamos. Es el reflejo de la gracia que recibimos y compartimos. Cada acto de bondad y sacrificio tiene un valor eterno. La oscuridad de nuestros pecados es la ausencia de esa luz. El arrepentimiento y la confesión son medios para limpiar esa oscuridad. La misericordia de Dios está siempre disponible para quien la busca sinceramente. Por eso, la preparación para el juicio es una tarea diaria. Vivir con la conciencia despierta y el corazón abierto a la voluntad divina. No podemos posponer la conversión ni ignorar la llamada de Jesús. Cada día es un regalo para acercarnos más al Señor. El juicio final no debe ser motivo de miedo paralizante, sino de responsabilidad. La esperanza debe ser el motor que nos impulsa a cambiar y mejorar. Jesús nos recuerda que seremos juzgados por el amor y las obras. La fe auténtica se traduce en acciones concretas de caridad y justicia. No basta con creer, es necesario vivir como verdaderos discípulos. El juicio es la culminación de nuestra vida de fe y entrega. Por eso, debemos vivir con coherencia y sinceridad. El día del juicio revelará la verdadera condición de nuestro espíritu. Nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y prioridades. ¿Hemos vivido para Dios y para el prójimo? ¿Hemos perdonado y amado como Cristo nos enseñó? Estas preguntas deben impulsarnos a la conversión constante. La eternidad es un regalo que Dios nos ofrece con amor inmenso. No podemos despreciar esa oportunidad tan valiosa. Cada instante es propicio para volver a Él y buscar su gracia. El juicio es la expresión de la justicia y la misericordia divinas. Dios, en su infinita sabiduría, sabe qué hay en el corazón de cada uno.
No hay nada oculto que escape a su mirada penetrante. El engaño de Satanás consiste en hacernos olvidar esta realidad. Por eso, debemos estar vigilantes y firmes en la fe. La separación de las ovejas y las cabras simboliza la elección libre de cada alma. Las ovejas representan a quienes han vivido en amor y obediencia. Las cabras simbolizan a quienes han rechazado el llamado a la santidad. Esta imagen nos invita a examinar nuestra vida con honestidad, a no dejar pasar un día sin buscar la gracia de Dios. La casa del Padre es el destino final para quienes han perseverado en la fe. El premio eterno es la alegría plena y la comunión con Dios por siempre. El alejamiento de Él es el sufrimiento que nadie desea. Por eso, la preparación para el juicio es una responsabilidad seria. No se trata de vivir con miedo, sino con esperanza y compromiso. El Espíritu Santo es nuestro guía y fortaleza en este camino. Nos da la sabiduría para discernir y la fuerza para vencer las tentaciones. La oración es el medio para mantenernos en comunión con Dios. Los sacramentos son fuente de gracia y renovación espiritual. Vivir el Evangelio diariamente nos prepara para ese gran encuentro. El amor a Dios y al prójimo debe ser la base de nuestra vida. Solo así estaremos listos para enfrentar el juicio con confianza. En este quinto punto meditemos sobre el llamado a la humildad ante la autoridad divina. Recordemos que Jesús, al reprender a aquellas ciudades, nos invita a reconocer que la grandeza de Dios se manifiesta en su palabra y en sus milagros. Nuestra respuesta a tan inmenso amor se refleja en la humildad de corazón y en la disposición para cambiar. Quien se enorgullece de sus propias obras y se cierra al auxilio divino, se aleja del camino de la verdadera salvación. Al aceptar nuestra debilidad y reconocer la necesidad de la gracia del Señor, abrimos la puerta a una transformación que nos acerca a la voluntad de Dios. Hagamos un compromiso de humildad, reconociendo que solo a través del arrepentimiento y la obediencia podemos recibir la plenitud de su amor. La humildad es la virtud que abre el corazón a Dios. Nos permite reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos su ayuda constante. El orgullo cierra las puertas a la gracia y nos hace caminar en la oscuridad. Jesús nos muestra que el camino hacia el reino comienza con un espíritu humilde y contrito. La verdadera grandeza no está en la exaltación propia, sino en la entrega total a la voluntad divina. Cuando nos humillamos, aceptamos que Dios es el Señor de nuestras vidas. Esta actitud nos libera del peso de la soberbia y nos llena de paz. El orgullo, por el contrario, genera división y alejamiento de Dios y del prójimo. Por eso, el llamado a la humildad es urgente y necesario para todos. Reconocer nuestra fragilidad es el primer paso hacia la conversión verdadera. Jesús reprendió a las ciudades porque no supieron valorar los milagros realizados. No solo se trataba de hechos extraordinarios, sino del mensaje profundo de salvación. La falta de humildad llevó a esas comunidades a rechazar la invitación divina. Ellas prefirieron mantenerse en sus caminos, ignorando la oportunidad de cambio. Esto es una advertencia para nosotros hoy. No debemos caer en el mismo error de cerrar el corazón a Dios. La humildad nos hace sensibles a su voz y dispuestos a responder. Aceptar la ayuda del Señor es el camino hacia la verdadera libertad. La gracia transforma el corazón orgulloso y lo hace dócil a la voluntad divina. No hay mayor fuerza que la que Dios otorga a quien se humilla. El reconocimiento de nuestra debilidad no es señal de fracaso, sino de sabiduría. Dios actúa con poder en quienes se confían a Él con humildad. La soberbia, en cambio, nos aleja de su presencia y del camino del bien. El arrepentimiento sincero es la llave que abre la puerta a la misericordia. Sin humildad, no es posible experimentar la plenitud del amor divino. Cada día es una oportunidad para practicar esta virtud esencial. No basta con palabras, la humildad debe manifestarse en obras y actitudes. En la vida diaria, esto se traduce en el servicio al prójimo y la aceptación de nuestras limitaciones.
Jesús nos invita a caminar con un espíritu humilde, confiando en la providencia divina. Al hacerlo, recibimos paz, fortaleza y la certeza de su acompañamiento constante. El llamado a la humildad es también una invitación a la obediencia. Obedecer a Dios es expresar nuestra confianza en su sabiduría y amor. No es una imposición, sino un acto de libertad y entrega. La obediencia sincera transforma nuestra existencia y nos acerca a la santidad. El orgullo genera resistencia, mientras que la humildad abre camino a la gracia. La grandeza verdadera está en vivir según el plan de Dios para nuestra vida. Quien se humilla será exaltado, dice la Escritura. Este principio es una guía para nuestra vida espiritual y cotidiana. Al abrirnos a Dios con humildad, nos convertimos en instrumentos de su paz. La humildad también nos ayuda a reconocer el valor y la dignidad del prójimo. Nos hace solidarios y compasivos, imitando el ejemplo de Cristo. La soberbia, en cambio, provoca egoísmo y separación. Por eso, cultivar la humildad es fundamental para construir comunidades de amor y justicia. El arrepentimiento y la humildad van de la mano en el camino de la conversión. No podemos pretender recibir el amor de Dios sin abrir el corazón a su voluntad. Esta actitud nos lleva a vivir en armonía con Dios y con nuestros hermanos. Cada instante es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de humildad. La gracia de Dios nos capacita para vencer la tentación del orgullo. Al entregarnos con humildad, experimentamos la alegría de ser hijos de Dios. Jesús nos enseña que el reino de los cielos pertenece a los humildes de corazón. Esta verdad debe inspirarnos a vivir con sencillez y confianza. La humildad abre las puertas a la verdadera transformación del alma. Nos libera de la vanidad y nos llena de luz y esperanza. No hay obstáculo que el Señor no pueda superar en un corazón humilde. En este sexto punto meditemos sobre la oportunidad de la transformación. A través del amor misericordioso de Dios, nuestro Padre, que es rico en misericordia y lento a la ira, no se cansa jamás de ofrecernos nuevas posibilidades para volver a empezar. Aun cuando nuestras caídas hayan sido constantes o nuestros errores prolongados en el tiempo, Él, como buen pastor, no abandona a sus ovejas, sino que sale a su encuentro y extiende su mano para levantarlas del suelo, restaurando sus fuerzas y curando las heridas del alma. La fe en su palabra viva, unida al arrepentimiento sincero, abre caminos insospechados hacia una vida renovada que florece bajo la luz constante del Evangelio. Dios nos llama desde lo más hondo del corazón, no para acusarnos, sino para reconciliarnos y recordarnos que somos sus hijos amados, capaces de levantarnos y seguir adelante con esperanza. No podemos seguir ignorando los signos que nos deja en el camino, esos pequeños detalles de amor que, muchas veces, pasan desapercibidos por nuestra prisa o nuestra distracción. El perdón de Dios, cuando lo aceptamos con humildad, no solo borra las culpas pasadas, sino que abre el corazón a una nueva manera de vivir, donde cada día se convierte en una oportunidad para crecer y dar testimonio. No se trata de olvidar lo que hemos vivido, sino de comprender que todo, incluso nuestros errores, puede ser transformado por la acción del Espíritu Santo en nuestro interior. Dios es experto en sacar belleza del caos, sentido del sufrimiento, luz de la oscuridad y vida del pecado que parecía haberlo destruido todo. Nuestro destino, entonces, se enriquece con la promesa de una vida plena y eterna, donde cada acto de fe, por pequeño que sea, se convierte en testimonio visible de su poder redentor y su presencia amorosa en el mundo. El amor de Dios no es un sentimiento pasajero, sino una fuerza constante que nos acompaña. Nos moldea y nos impulsa a ser mejores, sin exigir perfección, pero sin fidelidad y entrega. Cuando fallamos y tropezamos por nuestras debilidades, Él no se aparta, sino que se acerca con ternura para sostenernos y animarnos a seguir caminando, como un padre que guía con paciencia a su hijo pequeño.
La conversión no es un momento aislado, sino un proceso continuo que dura toda la vida, y que solo es posible cuando se funda en la misericordia y la gracia. Cada paso que damos hacia Dios es correspondido por pasos aún mayores que Él da hacia nosotros, porque su deseo más profundo es que todos alcancemos la plenitud de su amor. En esta transformación interior, no estamos solos, porque el Señor nos ha dado su Espíritu, que actúa en lo escondido del corazón y nos conduce suavemente hacia la verdad que nos libera. Abrirnos al perdón y dejar que Dios haga su obra en nosotros es dejar de temer, es soltar el control, es confiar en que Él sabe lo que necesitamos antes incluso de que lo pidamos. La historia de la salvación es una historia de amor, que se repite en cada persona que se deja alcanzar por la gracia, y que decide responder desde su pequeñez con un sí generoso. El alma que se rinde al amor de Dios no queda humillada, sino que es elevada, transformada y conducida hacia una vida nueva que ya no se basa en el mérito, sino en el don gratuito del cielo. Cuando dejamos que sea el Señor quien actúe en nosotros, comenzamos a ver los frutos. Paz en medio de la tormenta, alegría sin motivo aparente, esperanza que no se apaga ni siquiera ante el dolor. La misericordia de Dios no conoce límites, y es esa certeza la que sostiene nuestro camino. Nos da impulso cuando flaqueamos y nos mantiene firmes en la lucha diaria por el bien. No hay historia tan rota que Él no pueda restaurar, ni pecado tan grave que Él no pueda perdonar, porque su amor es más fuerte que nuestra miseria y más grande que nuestras caídas. Reconocer esta verdad es ya el comienzo de la transformación, porque nos libera de la culpa paralizante y nos abre el horizonte inmenso de la redención. El corazón que ha sido tocado por el amor divino no puede permanecer igual, pues comienza a mirar con otros ojos, a sentir con otros latidos, a hablar con otras palabras. Este cambio no ocurre de golpe, pero sí se manifiesta con firmeza, cuando permitimos que el Evangelio no solo sea escuchado, sino también vivido. El Señor actúa silenciosamente, pero su presencia deja huellas imborrables en la historia personal de quienes abandonan en sus brazos. Nos ha dado todo: su Hijo, su Espíritu, su palabra, su iglesia, los sacramentos, y lo hace para que nada nos falte en el camino hacia la plenitud. Su amor es fuente inagotable de vida nueva, es río que limpia, es fuego que purifica, es luz que guía en medio de las tinieblas. Aquel que se deja transformar por Dios no solo encuentra su verdadera identidad, sino que también se convierte en testigo y en instrumento de esa misma transformación para otros. Una comunidad formada por hombres y mujeres renovados en Cristo es capaz de cambiar el mundo, no con discursos vacíos, sino con gestos concretos de caridad, de justicia y de reconciliación. Dios cuenta con cada uno de nosotros, y por eso no deja de llamarnos, no deja de esperarnos, no deja de trabajar pacientemente en lo profundo de nuestro ser. Aceptemos hoy esta oportunidad de cambio que se nos presenta, no por miedo, sino por amor, no por obligación, sino por el deseo sincero de responder a que nos ha amado primero. Y aunque nuestra fragilidad sea evidente, no tengamos miedo, porque el mismo Dios que nos invita a la transformación es quien nos da la fuerza para alcanzarla, si permanecemos unidos a Él en la oración y en la escucha constante de su voz. Oremos. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia, y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea.
Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.